que es en esta parte. En esta clase vamos a ver diferencias como estas, ¿no? Entre loro y guacamayo. La diferencia entre un guacamayo y loro es esta mascarilla que presenta aquí, alrededor del ojo. No necesariamente por el tamaño, ¿ya? Esta mascarilla lo van a presentar los guacamayos. Las que están cubiertas completamente de plumas son los loros. Ahora, recuerden que loro, guacamayo son nombres comunes. Es mejor la identificación con el nombre científico. En cuanto al nombre científico, recuerden mayúscula y minúscula. ¿Ya? Va a haber preguntas va a haber una pregunta en relación a sus exposiciones. Ojo, exposiciones que ustedes deben saber, o sea, de sus propias exposiciones. No voy a preguntarles de otros. ¿Entienden? Yo puedo preguntarles, ¿de acuerdo a tu exposición? Nombre científico. Ustedes van a tener que, eso ya deben saberlo, ¿no? Ya han trabajado sus especies. Y obviamente que en la escritura no van a escribir de costado, ¿no? Escriben cómo deben escribir, mayúscula y minúscula ahí. Ya, no se olviden de eso. ¿Ok? Tengan cuidado. Entonces, paseriformes. Entonces voy hablando de clase, voy tocando algunos puntos como yendo un repaso, ¿ya? Para que tengan en cuenta en su examen. Que tienen que revisar. Bueno, columbiformes tenemos ahí a 28, galliformes a 19, paseriformes es el número más grande de aves. Relacionemos a los paseriformes como las aves cantoras o canarios. Son todos los pajaritos que son estas características de cantores, ¿ya? Hay solamente uno que es grande, que es el cuervo. El resto son aves pequeñas. Y el resto de aves son las no paseriformes, que son como las columbiformes, galliformes, pisiformes y pesiformes, que tienen otras características, como en el caso de las citosiformes, loros, cantores. Veamos primero la orden paseriforme. Se van a caracterizar por estas tres subórdenes: Acanthiciti, Passeri y Tia, ¿no? Aquí tenemos la mayoría de especies, ¿no? Que representativas, como les dije, el cuervo es el más grande, y estos no son, o sea, tienen cola larga, o sea, el plumaje está tirado hacia atrás del cuerpo, pero igual son aves pequeñas, y todos tienen picos pequeños o cortos. Su alimentación principalmente va a ser insectos. Bueno, acá tenemos algunas familias. Recuerden también, repasando, la terminación idae es en relación a la familia. Acuérdense de esto. Acuérdense de esto. No confundan orden o suborden con familia. Eso también cae mucho en el examen, ¿ya? En cuanto a las características de las paseriformes, todo el mundo. Otro, ¿cómo lo denominamos cuando es a nivel mundial? Cosmopolitas, a diferentes tipos de clima. En alimentación tenemos insecto variado, porque también pueden comer frutos, pequeñas hojas, ¿no? Una variación, pero principalmente su alimentación es insecto. Anisodáctilos, ¿se acuerdan? 3 adelante, 1 hacia atrás. 3 adelante, 1 hacia atrás. Esta es una fotografía que te puede venir en el examen y te puede decir qué característica de disposición de dedos tiene. Y acuérdense de eso, ¿no? Anisodáctilo, silodáctilo, ¿recuerdan? ¿Ya? Van a presentar 12 plumas en la cola y entre 9 a 10 primarias. Como les dije, la mayoría son pequeños, a excepción del cuervo, que es la más robusta y la más grande. Polluelos artriciales, ¿qué significa esto? Que los polluelos nacen, en este caso, polluelos sin plumas, desnudos, y van a depender del cuidado parental. Acá tenemos un ejemplo de los paseriformes, que son los cucos, que hay un grupo que parasita nidos, o sea, llevan los huevos a otros nidos y esperan que los demás los cuiden. Otros que también van a ser aves que botan a otras aves, o sea, sus hermanos, que también son características de los cucos. No sé si han visto en algún momento, busquen de esta información. Hay un montón de videos donde salen las crías artriciales sin plumas y hacen esto. O sea, este es el nido, estoy en el nido y hacen esto. Y van viéndose hacia atrás y guardan a su hermana que se caiga del nido. Y eso es parte de supervivencia. Es muy característico de esta ave paseriforme. De 3 polluelos quedan 2, a veces son millones. Tienen esa característica estas aves. ¿Ya? Bueno, acá tenemos otra vez, recalco, Idae, Oralidae, Turridae, Mistromorphidae, Passeridae. Aves pequeñas paseriformes
3 adelante y 1 atrás, eso se denomina anisodal. Eso va a venir bastante interesante. No sé si cuántas preguntas te hacer. Bipidae, Cotegidae, Tiranidae, ¿no? Familias, terminación idae, taxonomía, lo vimos en primeras clases, ¿ya? Ahí tenemos un representante que es el gorrión. Luego tenemos al gorrión casero, al jiguero encapuchado, al tordo brilloso, al cacique de lomo amarillo, al grueso negro azulado, y estas aves muy representativas de esta orden paseriforme que es la támara, con un característico color. Pico pequeño, ave pequeña, igual a anisodal. ¿Ya? ¿Cómo se denominaba esto? Este es el macho y esta es la hembra. Dicromía sexual, ¿no? Macho muy colorido, con colores bastante definidos en el cuerpo, rojo y negro, y la hembra pues medio opaco, ¿no? Igual acá tenemos un macho juvenil con los penachos rojizos y la hembra, que es muy parecida, aunque acá se ve la cabeza un poquito más robusta y la coloración es bastante parecida, pero sí existe ya desde un comienzo una dicromía sexual, ¿no? Diferencias. Como les dije, vamos a ver los videos para iniciar la clase. Es un video donde ahí se ve dónde está volando el vehículo de las rocas. Esto se va a ver que se ven a muy tempranas horas, las 9, 10 de la mañana máximo, y de ahí ya paran ocultos. No duermen, paran entre los árboles ocultos. Igual al atardecer, otra vez salen y ya en la noche sí. ¿No? Ave muy característica por la cabeza, por la formación de la cabeza como especie de roca, ¿no? Ahora pasemos a los culumbiformes, Acá tenemos a las palomas principalmente, ¿no? Existe una rafidae que está acá arriba que ya es extinta y la mayoría de palomas que nosotros conocemos. Aunque la mayoría también tiene coloración plomiza, ¿no? O marrón. Es la de mayor coloración, claro, aunque ahí están las más coloridas. Pero la mayoría tiene esa coloración entre azul, marrón, como esta paloma común que sí deben haberlo visto acá en Lima. Su distribución es mundial, su alimentación es bastante variada, pueden comer de todo, en realidad muchos lo consideran pues, como aves chiquitas, ¿ya? Aunque hay una preferencia por las semillas y por los granos en cuanto a estas aves, pero igual pueden comer. ¿Ya? Vemos ahí una cabeza pequeña, cuerpo robusto. Vamos a ver que existe también un dimorfismo sexual. Plumaje liso y brillante. Se consideran a estas aves como una tercera modificación en color de plumaje. ¿A qué me refiero? Hay dos tipos. Uno, que es por el alimento. O sea, cuando el animal consume el alimento y tiene la coloración de acuerdo al alimento, como pasa en los flamencos. Consumen restos de crustáceos como cangrejo o langostinos que tienen esa coloración y tienen el color del plumaje. La segunda es cuando ya nacen con el color, como el caso de los loros y guacamayos, azul, amarillo, rojo. Y este se le dice que es una tercera variedad porque este es color tornasolado, de acuerdo al clima o al ambiente, puede verse medio azul o a veces verde, ¿no? Listo. Y bueno, vuelo rápido, el sonido de arrullo característico, aunque hay otras aves que también no lo vamos a presentar, lo vamos a ver más adelante. Y pueden ser solitarios o en pequeños grupos. Acá tenemos un comportamiento bastante particular en estas palomas que voltean la cabeza, o sea, el cuello hacia atrás, que se llama equilibrio, ¿no? No vamos en el periodo reproductivo. Y acá vemos la dicromía sexual de tolita, en el caso de la hembra y el macho, y acá vemos características particulares no relacionadas al color. En esta orden pueden presentar ambos dimorfismo sexual, sea por coloración o por marcas representativas. Acá vemos una hembra, acá vemos un macho con una línea ligeramente que se ve en el pecho, el cuerpo más robusto, el cuello más engrosado, con unas líneas blancas que se pueden ver todo el cuello, a diferencia de la hembra que se ve solamente en una parte,
Y vemos las patas también en ambos casos, en el macho es más robusto, ¿no? Se nota claramente la diferencia, ¿no? Es una imagen más esbelta, digamos así, la hembra un poco más robusta. Y en el otro caso de la tortolita, vemos la coloración rojiza y en el macho y un color opaco marrón en la hembra, y ahí sí existe una dicromía sexual. Acá tenemos a las tortolitas, muy parecidas, ¿no? Ahí es una pregunta de examen, ¿no? Bien parecida, ¿no? No, estoy tan malo. Pero miren, es fácil de identificar o relacionar al nombre común. Miren, la tortolita peruana tiene un color rojizo. La orejuda tiene una pequeña línea al costado del ojo que es la oreja. Por eso el nombre. La tortolita rojiza por la coloración y la meloda por el ojo, ¿no? Es aves muy representativas de esta orden. ¿Ya? Bueno, la tortolita peruana que tenemos, y ahora pasemos al orden galliformes. En el caso de los galliformes, no vamos a tener a muchas especies. Ahí están las tres representativas, que es el paujil, la pava blanca, paujil, y la chachalaca, o también conocida como pucacunga. Entonces, la orden galliformes, acuérdense, orden galliformes presentan estas familias, ¿no? Megapolidae, Crassidae, Phasianidae, Numididae y Odontopolidae, en las cuales solo el Perú mantiene esta familia, la familia Crassidae, chachalaca, pava blanca y el pavo. ¿No? Acá incluimos a los pavos de corral, al pavo real, entre otros, a los paisanes y a los diferentes crásidos que vamos a conocer ahora. Entonces, de manera general, ¿no? Para esta orden tenemos distribución mundial o cosmopolita, como les comentaba. Su alimentación, sí, en este caso, y considerada, es importante en esta especie, dispersador de semillas. Una de las principales especies que dispersan gran cantidad de semillas. Los alimentan obviamente también de frutos, semillas, en algunos casos anfibios y algunos pequeños reptiles. Pico corto, fuerte, patas, y vamos a ver cómo se acuerdan cómo se llamaba toda esta parte de aquí encima, pero en algunos casos, en este caso en Crassidae también vamos a tener esto, ¿no? Como que los pliegues hacia abajo. Para la parte superior, ¿cómo se llamaba? ¿Subresta? No, acá en la parte de sede, ¿sabes? Vamos a ver que ahí, justo en relación al sede, vamos a ver dimorfismo sexual. ¿Ya? Mayoría con dimorfismo sexual en relación al sede. Ahorita vamos a ver por qué. Adaptados para vida silvestre, y en este caso no son altriciales las crías, sino son nidífugas. ¿Qué quiere decir nidífugas? Que nacen con pluma. ¿Ya? Entonces, esto, a diferencia de quién eran altriciales, los paseriformes, ¿no? Acá tenemos una característica que se ve también en los gallos de corral, de agua con el suelo, y pueden ser veloces o caminar rápido también en algunas especies, aunque también se conoce algunas que son más arbóreas. Dentro de la familia Crassidae que tenemos son principalmente climas tropicales. Estas van a estar distribuidas con 11 géneros, 50 especies y aproximadamente 60 especies, aproximadamente 60 subespecies. ¿Ya? Les decía que son de hábitos arbóreos, como en el caso de Perú, como la pava blanca. ¿Ya? Pueden tener hasta 1 a 3 crías. Y otra vez mencionamos a la pava blanca que ustedes ven ahí, son muy sensibles a perturbaciones ambientales o a ruidos que en las ciudades, y esos animales pueden ser ahuyentados y de alguna manera influir en su reproducción y disminuir especies. Volvemos en el caso de la pava blanca para esos últimos 3 puntos como utilización de indicadores biológicos. ¿Ya? La pava blanca, ¿no? Si no hay pava blanca, no hay algarrobo. Si no hay algarrobo, no hay pava blanca. Influye mucho en el medio ambiente. Por eso es que se les considera
no es la única, hay muchos más, pero en el caso de Perú, en esas tres últimas características, sobre todo en estas dos, es aplicado a la pava albina. A esto me refería con el dimorfismo sexual. Serie. Las que tienen pegado corto, obviamente no solamente esta parte, ¿no? Que muchos asocian con la parte también inferior, pero esta parte, en el caso de los machos, es abultada, ¿ya? Y esto no cumple una función específica como en otros animales que hablamos. Vamos a hablar, creo, también del tema de los carroñeros que utilizan, ¿no? Para poder no mancharse con las plumas. En este caso no, es más que todo característico para diferenciar entre machos y hembras de la familia Crassidae, principalmente. Bueno, nuevamente la pava blanca, la creo que alguien expuso esto, ¿no? Esta especie, no mal recuerdo. La chachalaca o pucacunga y el paujil. Dentro de estas tres especies que viven en Perú, estas dos suelen ser más arborícolas, porque la familia Crassidae también se caracteriza por estar en zonas de suelo, como el caso del paujil. También sube los árboles, pero suele estar más en zona plana terrestre. ¿Ya? El mito tuberoso. Bueno, la pava blanca nuevamente, una especie endémica. Y ahora pasemos a los piciformes. En los piciformes, las especies más representativas son los tucanes, pero también tenemos a los indicadores y también tenemos al pájaro carpintero dentro de esta orden piciformes. Tenemos a todas las familias, Megacinidae, Rhaphasthidae, Seminidae, Carpentidae, Picidae y la familia Indicadoridae. Tenemos a los indicadores. Su distribución es a nivel mundial. Acá no es que coman las tres cosas, acá podemos clasificar frutos, tucanes, semillas indicadores y carpinteros e insectos. Algunos que sí vamos a complementar un poco. Este es un ave muy particular, ¿no? Porque se alimenta también fundamentalmente de aves, ¿no? Como guacamayos. El pico también va a ser diferenciado. En algunas aves, sobre todo en el caso de tucanes, puede ser ausente el primer dedo. Creo que es en el... No sé si en el toco era. ¿Quién pusieron el toco ustedes? ¿En el toco era ausente el dedo? ¿Revisaron algo? ¿Encontraron algo de eso? No, creo que es en otra especie. Pero esos son un tucán. En ustedes no. El buche muy pequeño. El plumaje bastante denso. Acuérdense del plumaje de las diferentes especies. Ya les estoy diciendo otra fija. Repasa en plumaje de todas las aves. ¿Ya? Monógamos, incubación por ambas pares o crianza parental, ¿no? Bueno, acá tenemos las aves redondas con el cuello corto y los barbudos, ¿no? Mira, muy característico, ¿no? Tienen unas plumas adelante que se dejan una barba. También pertenecen al orden piciformes. Y acá tenemos un tucán y el pájaro carpintero. Acá tenemos al barbudo, al arazari. Al arazari también se le conoce, esa punta, se le conoce como tucaneta tricolor. ¿Ya? Oreja castaña. Y de ahí tenemos el tucán topo, el tucán de barba blanca, la tucán de barba blanca y el carpintero de cuello. Acá tenemos el barbudo de franja escarlata, que es una ave endémica de Perú. El tucán topo que ya han expuesto sus compañeras. A diferencia de los tucanes, de los otros tucanes, el gran tamaño del pico y la forma del punto. Es más, este es el de los tucanes que es más frecuente en el consumo de aves. Yo creo que, ya me acuerdo de su posición, era de que ustedes habían puesto, creo, al jacinto, ¿no? ¿Sí? Y en Perú se ha observado en las colpas a acercarse a comerse el guacamayo árabe del agua, el rojo. ¿Ah? Y las grandes, son ni siquiera las pequeñitas, el guacamayo es grande. El jacinto es un ave bastante grande también. Más grande que el guacamayo que existe acá en Perú. No solo comen los huevos, sino también
come al animal entero, se lo come. Son omnívoros. Se puede decir que son carnívoros oportunistas o eventuales, no es seguido, pero sí suelen considerar dentro de su dieta. A veces también comen polluelos pequeños o huevos, pero complementa su dieta, ¿no? Es como que a la semana una vez, algo así. Y finalmente la comida de los piciformes, de los tucanes. Tenemos acá las tres superfamilias: Cephalopoidea, Cacotoidea y Psittacoidea, de las cuales ahí no las tenemos, que son las que están arriba. Aves que viven en nuestro continente, no encontramos aquí. Aves muy valorizadas, muy caras esas aves, ¿no? Y los Psittacoidea donde tenemos en la mayoría de loros y guacamayos y epidemios, ¿no? Diferentes especies que... Su distribución, principalmente en climas tropicales, estos sí se alimentan principalmente de semillas, frutas, cocos, ¿no? También una alimentación particular de algunas especies de aves de este grupo, o de esta orden. El pico curvo, en este caso, tiene disposición de dedos, cigodáctilo, buenos voladores y escaladores, anidan en huecos de una profundidad de hasta de 30 o 40 centímetros, aves muy inteligentes y que realizan polinestación. Acá justamente de la comida de todas sus compañeras. Y bueno, acá estas son las que se encuentran en Perú, básicamente, ¿no? El militar, y creo que es tu compañero, ¿no? Miren los guacamayos, ¿no? Miren las características de la cabeza. Todos tienen mascarilla, ¿ya? Entonces, eso va a ser muy representativo de los guacamayos. Y no está relacionado con el tamaño del animal, porque muchas veces relacionan el tamaño con loros, y estos no son loros, son guacamayos. Los loros tienen todo cubierto de pelos, no hay esa mascarilla. Incluso algunos no se nota tanto. Vamos a ver una especie como Primolius cubloni, que es una especie que prácticamente no se parece que tuviera pluma, pero es una colomia de grupo y es un guacamayo pequeño, muy difícil de reproducir. Acá tenemos a guacamayo azul amarillo, guacamayo escarlata, guacamayo rojo verde. Estas son las aves de miércoles, ¿no? Entonces hay algunas que los asocian con algunos colores de sus plumas, como el Pionus menstrus, ¿no? ¿A qué le suena menstrus? ¿Menestras? Coloración. Azul. Menstrus. ¿Qué le suena? ¿Cómo dirías son mujeres? Menstruación. Miren. Entonces, hay algunas aves, en este caso el Pionus menstrus, que lo relacionan con ello. Y de ahí viene el nombre científico. Relacionan muchas veces con la coloración de las aves. Entonces, es muy característico de diferentes especies que van a encontrar ese tipo de denominación. Y en el caso de la aratinga o Psittacara nitrogenis, estos dos son válidos, aunque esta es la más actualizada, ¿no? La Psittacara. La ave considerada como invasora, ¿no? Esta es la especie que te decía. Este es un guacamayo, Limolius cubloni. Tiene una mascarilla pequeña, media negra, ¿no? Es una ave pequeña, muy difícil de reproducir en cautiverio, una ave muy sensible, se estresa mucho esta ave. Son de grupos grandes, ¿no? A diferencia de esas aves que Aramacao, que es un poco más accesible al manejo o bajo cuidado humano, o se adapta muy bien al cautiverio. Son muy silvestres, entonces. Se podría decir sí, es que es igual como la pava negra, que es muy sensible también, bastante difícil. Hay muchas especies que son muy sensibles para el mantenimiento del cautiverio, no solamente en aves, ahora hay mamíferos también. Primolius cubloni está vulnerable. Sí, requiere atención. Por eso es que en cautiverio todavía no hay reproducción exitosa, pero sí se requiere. En cuanto a los citácidos, vamos a encontrar que la mayoría
están incluidos en el tráfico ilegal, ¿no? El guacamayo rojo, la citácara y el Protogeris versicolorus, que es el pericual amarillo. Las rapaces también, pero la mayoría de 6, 4 son citáceos. Esta es la ave, en la aratinga, el Ethiogenis o citácara el Ethiogenis actualmente, considerada una especie invasora, ¿no? Porque ha sido altamente traficada en un tiempo y todos los que ven en los parques son esta especie. Ya sea que sea. ¿Listo? Entonces, acuérdense en el examen, para identificar las aves puede ser asociado a la disposición de dedos, a la coloración, al pico. Porque hemos visto también en la clase pasada, digamos la teoría, o lo vimos de aves en general, veíamos las diferencias características del pico, ¿no? Y que en algunos casos, en muchos casos, son directamente relacionadas con el tipo de dedos. ¿Sí? Eso pasa. Ok, hay una pregunta, ustedes. ¿Cuál? Columbiformes. Columbiforme. Pitiforme. ¿Ah? Bueno, No es columbiforme. aceriforme. ¿Ah? Aceriforme. Paseriforme. Galliforme. Y el último. Sí, uniforme, por descarte. Eso hemos visto ahorita. Sí, pero lean bien. No se lancen por marcar. Cuando digo lean bien, la pregunta puede estar relacionada a la orden, a la suborden, o puede estar relacionada a la familia. Aquí tenemos a los galliformes. ¿Y qué hemos dicho de Perú? ¿Qué única familia existe en Perú? Ya, ¿y cómo se llama esa familia? Gracidal. Repito, porque ¿sabe? Puede venir así, puede venir directamente como orden o como familia. Y en algunos casos les he hecho mención a esas familias. ¿Ok? Así que repasen eso. Hay varios que no se dan. ¿Cuántos plumajes o por qué podría venir? Si se hizo, denso, tipo de vuelo, como hemos visto.